¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en las pantallas de Tendencias Prime, que nos ve Telefónica del Sur desde Curicó hasta Coyhaique, y la gente de GTV Manquehue, que nos ve por todo Santiago. Queremos mandar un saludo cariñoso, especialmente a la gente del sur, por los Twitter, por los WhatsApp, por las redes sociales que permanentemente están activas a través de el panel que tenemos hoy en nuestro programa. Vamos a hablar acerca de la autoridad. Nos complace tener nuevamente aquí en Conciencia de Valores. Margarita Janque, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y, azul, azul, azul. sí, y de todo, ¿eh? Azul de todo. Don Ricardo Israel. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Y nos acompaña Rodrigo Figueroa, doctor y magíster en filosofía. Había estado con nosotros también en programas anteriores. Sí. Gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a hablar de autoridad. ¿Cómo ha cambiado el ejercicio de la autoridad? De alguna manera, esa palabra ya en sí hoy día genera también a veces como resquemores, como suspicacias. Y quiero entrar primero en la autoridad en la familia, el ejercicio de la autoridad de la familia. Si miramos un Chile, no sé, hace 35, 40 años atrás, uno veía una autoridad paternalista y muy férrea, y hoy día como que mirarlo de esa manera es casi mirarlo de una manera súper negativa. ¿Qué opinan de eso, Margarita? Yo quiero pedir mis excusas al público porque yo soy periodista, no soy socióloga, no tengo estadística, odio dar opiniones al voleo, así que esto es justamente mi juicio propio. Y tengo varias visiones, porque efectivamente a mí una cosa que me carga es cuando el político dice, no, las encuestas dicen esto, pero yo salgo a la calle y siento que la gente me apoya, me enferma. Si tú me preguntas a mí, efectivamente existe una sensación, la tengo yo, de que la mano ha cambiado. Buscando las explicaciones, segundo tema que tengo que hacer disclosure en el fondo, es que no creo en los estudios. ¿No crees en los estudios? No, porque estudios hay para todo. Justificaciones metodológicas, todo lo que tú quieras. Entonces, el estudio que tú quieras, existe un estudio para aquello. Entonces, la explicación que he escuchado hasta ahora de por qué el chileno ha cambiado en términos de relación con los hijos, en cuanto a esta especie de relación de autoridad, es que pareciera ser que la generación anterior, la que estuvo conmigo, pasó muchos dolores con la UP, pasó una época de dictadura muy oscura y por lo tanto su constitución o idiosincrasia o lo que fuere, lo formó de una manera férrea. Para ellos la autoridad es el orden, aquí se hace lo que yo digo, estaba el antiguo patrón de fondo, lugarteniente, esta no es una pensión, si tú quieres hacer las cosas te vas de la casa y te ganas tu propio sustento. Pero y el padre de hoy... Pero no crees, perdón, ¿no crees que el rol de la mujer cambió fuertemente y que eso pasa a ser un factor determinante en lo que es hoy día el concepto de autoridad? Te puedo conceder el punto de lo que acabas de mencionar, pero el rol de la mujer hace, no sé, 30, 40 años, quizá un poquito menos de tiempo, no es el mismo el que podíamos ver en los prototipos de familias chilenas. Eso tiene un factor determinante en el ejercicio de la autoridad en el lugar, digamos. Pues, probablemente, y como te digo, otra de las cosas que me dejan shock, lo converso con un estudioso, un académico hace poco, y también me dice lo mismo, o sea, la familia se ha deconstituido desde que la mujer salió de la casa a trabajar. O sea, además, este nuevo rol que adquiere la mujer tiene como una especie de carácter de crisis dentro de este orden familiar, donde se suponía que la madre tenía que darle el afecto y quedarse en la casa y cuidar al hijo y nutrirlo de tanto cariño, mientras el padre salía a buscar la provisión, ¿no es cierto?, ser el proveedor. Entonces, tú me preguntas, yo lo que siento, o sea, la explicación que más me ha resonado de todo lo que he leído es aquella donde estas personas sienten un dejo de culpa, de que lo pasaron tan mal que no quieren que los hijos lo pasen mal. Y yo creo que hemos caído en una especie casi de libertinaje. Yo, si me preguntan a mí, veo padres casi esclavos de sus propios hijos. Nos fuimos al otro extremo, ¿es esto? Claro. De un autoritarismo a demasiada liberalidad. Es una sensación. No hay estudios al respecto que yo crea de ello, pero es lo que he podido constatar. Yo creo que ha habido un cambio cultural, y parto por lo que tú dices, creo que de esos cambios culturales que afectan a toda autoridad, las políticas, las religiosas, para qué decir los jueces y sobre todo el profesor, que tenía un rol muy especial, pero la más importante creo yo es la de la familia, y parto también por el intercambio de los roles. Los antiguos griegos decían que el que quería democracia que primero lo expresara en su hogar. Y ha habido un cambio con la incorporación de la mujer al trabajo, todavía insuficiente en Chile, pero creo que es básico para este análisis. Ha habido un cambio
en la relación del padre con el hijo, de los hijos con los padres, y eso se expresa también en una quiebra de ciertos padrones. ¿En qué cambio? ¿En qué se nota el sobre cambio? todo lo siguiente que antes se hablaba de la familia. Hoy día en Chile hablamos de las familias. Y han habido cambios legales muy bienvenidos, como por ejemplo esa antigua distinción tan negativa de que habían hijos distintos si nacían fuera o dentro del matrimonio, los hijos legítimos o ilegítimos. En segundo lugar, la mitad de los niños en Chile hoy día nacen fuera de la institución matrimonial. Y la familia tradicional, entre comillas, de la que yo soy testigo, casado con la única y misma mujer, con los hijos nacidos dentro del matrimonio, eso hay que compartirlo con lo que existe en todas las familias. Pero distintas ahí me hablas, variedades de... pero ahí me hablas de acercamiento. tipo de familia. Yo Sí. me voy más bien, Rodrigo, también, al ejercicio de la autoridad. Margarita Es decía... que eso te cambia pasa- porque cuando hay un solo tipo de familia, tú estás Seguramente, pero conformado a ciertas pero cosas. si tuviéramos cuando esto se tuviéramos quiebra- que describir un tipo de ejercicio de autoridad, aquí el que manda en la casa soy yo, si hablábamos así 40 años atrás. Y uno identificaba la autoridad paterna y prácticamente la autoridad materna tenía que estar subordinada a ese Absolutamente. ejercicio. Eso cambió. Ese cambio, uno podría decir hoy día, bueno, favoreció, no favoreció, en qué perjudica, en qué estuvo bien, en qué estuvo mal, porque nos fuimos al otro extremo. ¿Estamos realmente en otro extremo? Bueno, a ver, yo haría un par de distinciones, en parte estoy de acuerdo con lo que han dicho, matizaría también otras cosas. Yo creo que por una parte, a ver, yo no le temo a la autoridad, todos sabemos probablemente que el concepto originario de la autoritas es el saber socialmente reconocido, digamos. Hoy día, otra cosa es confundir la autoridad con el ejercicio del poder. Yo creo que hay una jerarquía natural en una familia, en las instituciones, digamos, pero lo que pienso, al menos lo que yo veo también como profesor universitario, es que hoy día hay una cierta verticalización de la sociedad, probablemente por los avances tecnológicos, que ha hecho que no sé si lleguemos hasta el otro extremo, digamos, ¿no? Nunca los extremos son buenos. Aristóteles decía la virtud está en el medio, y el medio es el justo medio, digamos, el punto de equilibrio. Entonces, ¿Pero en qué punto estamos hoy día, el Chile de hoy? yo creo que hay un cierto miedo, por decirlo así, de la autoridad, de las autoridades. Tengo la impresión, como un ciudadano común y corriente, de ejercer lo que el poder les permite ejercer, ¿no? Por otra parte, creo que hay una cierta, en la gente más joven, digamos, han crecido, están creciendo en un mundo, en un universo con mucho más posibilidades, donde les cuesta quizá entender esto de la contención en las costumbres, ¿no? Qué sé yo, una cierta, algunos hablan hoy día de una generación de cristal. Yo tengo la experiencia de alumno universitario que uno le entrega una mala nota y se derrumban, digamos. Sí. O sea, una primera mala nota parece ser el fin del mundo y no es ningún fin del mundo, es simplemente una mala nota, digamos. Entonces, pareciera que Depende si les es el último, cuesta... depende si es el último examen. ¿No? Claro, no, pero pareciera que les cuesta la adversidad y tiene que ver con también esta verticalización. Pero yo creo que, no sé si es bueno o malo, yo no sé si la época anterior era mejor que la actual, cada época tiene sus vicios y sus virtudes. Yo sí espero de la autoridad, por ejemplo, lo hemos visto ahora en la discusión a propósito de la nueva ley que se ha presentado, se ha firmado hoy día para ser presentada al Parlamento, pero esto de otorgarle a los directores de colegio autoridad para expulsar a un alumno, por ejemplo. A mí me parece bien, sin conocer la ley, sin conocer el detalle, me parece bien porque hay unos padres que tienen que ejercer una autoridad con los hijos y hay unos educadores que también tienen que ejercer una autoridad con los hijos. Si hay gente si hay personas, si hay estudiantes que no están en la institución educativa educándose, tiene que haber la posibilidad de sancionar. Hay por dos ejemplo. cosas donde yo creo que ha habido un cambio muy profundo. Uno, la familia era el lugar donde se resolvían los problemas y las diferencias. Ahora hay una actitud de resolver las cosas fuera del núcleo familiar. Ese es un tema que es un cambio bastante profundo y probablemente que no se había conocido antes de la misma forma. O sea, antes la familia no era democrática. Era
Sí, pero era un lugar, eran 4 paredes no, donde se por resolvían los supuesto, problemas, y por no ventilen lo Por privado supuesto. afuera. Si no, aquí no estamos juzgando, estamos Pero diciendo ahora, un cambio. por eso, pero es que lo la que tú estás gente describiendo... busca es la resolución Bueno, del pero problema afuera. porque tú mismo lo dices, pues, Ricardo, se ha abierto a otro tipo de familia, ya no es Claro. la familia tradicional de Pero 4 paredes. eso también... Y eso de alguna manera quizás también, claro. ejerce mayor democracia, el que te... Es que trasladar la democracia es de naturalizarla a una institución como la Pero por familia. sobre el análisis filosófico para la Democracia, gente, entre pero comillas. por sobre el análisis filosófico para la gente que nos está Ahí mirando en tiene casa, para la gente que nos está mirando en casa y se está interpretada con este tema, a ver, hoy día se ha perdido el nivel de autoridad Sí, en las casas, no se ha porque perdido el se nivel ha de autoridad. perdido, Pero, perdón, pero ¿por qué se ha perdido? Sí. ¿Por qué se ha perdido? Porque una cosa es, ¿Te digo? por ejemplo, ¿ustedes creen que se ¿Te digo mi respeta la opinión? autoridad? ¿Se respeta la autoridad a todo nivel? No. Hablo no Mira. solamente en las casas, Mira. hablo fuera No. en las organizaciones civiles, hablo en las salas de clase. No, el mira, concepto de lo que hay- respeto a la autoridad hoy día, ¿existe o no existe? No, se ha perdido, mira, eran cosas inimaginables. Se han perdido con los profesores. ¿Para qué hablar de carabineros? Antes era impensado que se iban a agarrar a puñetes delante de un juez o le iban a tirar algo a un juez. Hay una crisis del concepto de autoridad no solo con los políticos, sino a todo nivel. Si tú lo haces en la familia, has señalado un cambio como es que la mujer antes no está todo el día en la casa ni depende siempre económicamente del marido. Antes no tenía esa alternativa, era oprimida desde ese punto de vista por el poder económico. ¿Pero por qué Tú tienes- oprimida? ¿Por qué habla de opresión? Porque no tenía alternativa, no tenía alternativa. Que a lo mejor su opción no era esa. Hay muchas mujeres que optaron por ser dueñas de casa y Sí, criar a sus hijos, incluyendo- teniendo la posibilidad incluyendo incluso de poder trabajar. Yo soy el primero en reconocer eso. Pero ¿qué pasa cuando esa mujer no tiene ninguna alternativa profesional? Antes tenía que tragárselas todas. Hoy día, si no le gusta, se cambia. Y de hecho hay mujeres que ganan más que los hombres hoy día. Pero lo que yo te iba a argumentar, primero, la familia ya no es el lugar donde se resuelven los problemas. Y segundo, los padres, por lo que decía Margarita. ¿Cómo se resuelve? totalmente de No? acuerdo. Es que hay algo que no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué esa generalidad que los problemas no se resuelven en el interior de la si no, en familia? realidad, antes era el único lugar donde se resolvían los temas a cierta edad. Y segundo, está el tema que indicaba Margarita, que se ha perdido el control. Hay una serie de actividades en la cual, si antes el niño salía a jugar en la calle, la mamá no tenía ningún problema porque sabía que a la hora de comida iba a volver. Ahora, en general, los padres no tienen el conocimiento de dónde... ¿Por qué? Yo quiero dar ¿Pero por qué? un dato. Yo quiero dar un dato. ¿Puedo dar un dato? Sí. ¿Puedo decir Ya. una cosita? Que así como razón. Yo no sé, no me gusta hacer el juicio de manera tan tajante. Yo, por ejemplo, como profesor universitario, puedo hablar desde mi experiencia nomás, ¿no? Mi Pero tú tenés, autoridad... ¿con millennials, tu experiencia con millennials o con esta generación más mi nueva que es la Z, por experiencia ejemplo? con alumnos distintos los últimos 15 años de Ya. pre y posgrado. Incluyen los dos. Claro, es que igual uno tiene la autoridad. O sea, finalmente el profesor, por decirlo así, tiene la última palabra. Uno como profesor tiene que estar más alerta hoy día para, en el fondo, por decirlo de alguna manera, justificar más argumentativamente las decisiones o las calificaciones que nota. Pero también hay otro factor, más allá de uno como profesor, que quizás en términos contemporáneos, algunos autores, más de uno digamos, ¿no? Hablaban de que hoy día hay un cierto culto a la adolescencia. Entonces ese culto a la adolescencia hace otorgarle, yo no estoy de acuerdo con que la familia debe ser un espacio de democracia, digamos, ¿no? O sea, no yo tengo 2 hijos chicos, no es un asunto de votaciones, ¿no? Sino que es un asunto de que los padres deciden. Pero el punto está en que este cierto culto a la adolescencia hace que pensemos en este factor, por ejemplo. La gente a veces cuando se toma fotos quiere parecer más joven. Y hace 100 años atrás, la gente cuando se tomaba una foto quería verse mayor. Entonces, este fenómeno, en cambio, quizás... Pero de culto a la belleza y culto a la claro, juventud. culto a la juventud hace que hoy día pareciera que el joven tiene, o la persona más joven, tiene la última palabra. El que la lleva. Pero perdón, ¿ah? cuando tú hablas del culto a la adolescencia, es porque de alguna manera se le tiene temor a las reacciones. No, la juventud. Se le tiene La temor. juventud. El culto a la es juventud. un culto como que, claro, la mejor edad es la de la juventud. De la creatividad, Claro, el tipo sí, está en el abierto. fondo del esplendor vital, digamos, Mira, que, Ya, que en pero parte lo es. pero yo vuelvo, Sí. vuelvo, Yo al, estoy contigo, Agustín. vuelvo al puedo- ejercicio de la autoridad. Sí, eso. Por eso. El ejercicio de la autoridad Sí. hoy les parece que es sano, es
algo que convoca, es algo que contribuye, es algo que divide, es algo que genera resentimiento, es algo que genera más dolor. O sea, ¿Me permites ver, justamente ver el orden? Ajá. Porque la persona en su casa era, pero tanto que hablan de la familia, si también la autoridad se da en tantos ámbitos. Bueno, pareciera ser que es en la familia, en la educación primaria del individuo, en su socialización, el niño, y en la escuela, pero básicamente en la familia, pareciera que ahí parte este sentido de respeto ¿Pareciera? a la autoridad. Claro. Es lo que te va a decir. Sí, po. Claro, pero es que ahí podemos Es lógico. empezar ¿A ti te parece que alguien que no respeta a sus padres va a respetar a otro tipo de autoridad fuera de la familia? Yo lo veo difícil eso. o sea. Bueno, pero es que eso es lo maravilloso de estas disquisiciones que estamos teniendo, de estas reflexiones, porque cuando yo te digo, perfecto, cambió el tipo de autoridad, ¿cómo vamos a entender la autoridad? Aquí no se vota, lo vamos a decir cariñosamente, lo vamos a decir estrictamente, porque a lo mejor le tocaron 2 niños encantadores, pero yo conozco padres que tienen hijos que no hay cómo decirles que no. Y tú no le puedes pegar a un niño hoy día porque es casi antiderechos humanos. Ese proceso de educación es el que te digo yo. Y la cantidad de niños con déficit atencional, con problemas cognitivos, yendo a psiquiatra, el Ritalin, ahora el Concerta, todos los remedios que te puedas imaginar, es que mi hijo tiene problemas. ¿Lo están viendo más al niño o no lo están sabiendo educar? Y eso parte ahí. Porque cuando él habla de profesor universitario, yo también lo he sido, pero de otro tipo de universidad. Del primer tipo de universidad, que era la privada, donde había un clientelismo que tú te puedes morir. O sea, el alumno llegaba y lejos de respetarte como la profesora Chora, que sabe más que tú, ubícate, era yo le pago a usted o mi papá le paga a usted para que usted no me dé malas notas. Y conozco profesores universitarios en otras carreras aún más difíciles, donde llega el padre a alegarle a la profesora, por ejemplo, de urología, que puede ser el padre de urología, a decirle, usted no está evaluando bien a mi hijo. Entonces tú dices, a ver... no, eso en los colegios se da también, eso en los colegios se y por da, eso digo, entonces la efectivamente. ley y la otra, ¿te acuerdas que era una famosa normativa, una ordenanza municipal, creo que era, no, querían convertirla en ley, cuando decía, usted rompe, paga? Que yo encuentro razonable y casi yo creo que me podrían prender fuego si digo eso es políticamente incorrecto. Me parece razonable que un estudiante que no, o sea, que rompe el mobiliario de su colegio, que destruye su colegio, el tipo no tiene derecho a la gratuidad. Mira, Porque es una manera de decirle, hazte cargo de tus acciones. Ese es el primer principio de autoridad. Usted es adulto o quiere ser bien educado o respetar, hágase cargo de sus acciones. Ahora, y esto tiene consecuencias. Cuando tú mencionas que hay hijos incontrolables, ¿ya? ¿Eso es problema de los hijos o es el problema del ejercicio de la autoridad? Porque cuando hay hijos incontrolables, ¿por qué hay otras familias que los tienen controlables? Sí. O sea, ¿por qué algunos sí y otros no? O sea, porque en el fondo todos los hijos serían incontrolables o todos serían controlables. Y es tan subjetivo el tema que los que fueron controlados después manifestaron problemas psiquiátricos relacionales cuando adultos. Por eso te digo, no todo. En cambio ahora a mi juicio tiene que ver con el tipo del tipo de autoridad como tú la ejerces. Sí, o es un autoritarismo, o es una autoridad ejercida en el amor, o en el acompañamiento, en la comunicación. Pero autoridad no es una sola. A lo que voy es que si tienes distintos hijos, porque los padres lo verán, ustedes lo verán. En su caso, usted tiene un tipo de hijo, usted dice, pero si este lo parió mi mujer también, o lo dio a luz mi mujer, y es completamente distinto. Sí. ¿Por qué ¿Cómo lo trato a este? ¿Cómo lo trato a este? Además que hay que pensar que uno genética, tiene hijos en momentos anímicos y vitales distintos también, uno mismo, digamos, como padre. Hay un tema, yo creo, de fondo. Que autoridad existe a distinto nivel porque el poder existe a distinto nivel. Y hay asimetrías distintas. Existe diferencias de poder entre padres e hijos, como la que estamos conversando, entre esposo y esposa o pareja masculino o femenino. Yo por ejemplo, cuando enseño el poder me pongo a mí mismo como ejemplo, porque la verdadera asimetría de poder no está en el gerente, no está en el general, sino que está en el profesor-alumno. El profesor tiene el poder de sacar mal al alumno que no está de acuerdo con él. ¿Cuál es el problema con la autoridad? Que la autoridad a cualquiera de estos niveles debe saber y estar dispuesta a pagar el precio de fijar límites. Y hay muchos padres, por lo que tú explicabas también, que han renunciado a ese deber, como han renunciado muchos profesores. Yo también tengo la experiencia con los muchachitos y muchachitas que, sobre todo en el interrogatorio oral, de repente se te quiebran y se ponen a llorar porque no saben la respuesta. No están preparados para el día
Entonces, si uno le está enseñando derecho, imagínate ponerse a llorar delante de un juez porque no pudieron responderle alguna pregunta que le hizo. Entonces, yo vuelvo a algo que decían los romanos, que hablaban de dos conceptos, no solo aplicado a la política, que eran la autoritas y la potestas. La autoridad era el título de derecho para exigir obediencia y la potestad es la capacidad para hacerse obedecer. En una familia hay roles y se supone que se tiene esto como lo obtiene un político, un profesor o el gerente. Porque, Ricardo, o ahora tú como conductor. Pero Ricardo, yo creo que la autoridad se gana, por decirlo de esa forma, con el testimonio. El respeto se gana. No, con la conducta, con el testimonio, con el ejemplo. Tiene mucho que ver con la forma como tú ejerces la autoridad. O sea, finalmente, cuando hay una autoridad ejercida de mala forma, sí, pasa a no ser una autoridad respetada, a mi juicio. Cuando una autoridad ni siquiera se autonomina como una autoridad, sino que simplemente su conducta de vida, su testimonio de vida, se gana la masividad de la gente, el respeto, y se le reconoce casi como una autoridad innata. Mientras más ejerces tú esa autoridad, mientras más la pero mira, ejerces, hablemos por ejemplo hablemos por ejemplo, legitimidad. hablemos un ejemplo que es bien contingente, la autoridad, por ejemplo, en la iglesia. ¿Ya? Hay un tipo de autoridad. ¿De la iglesia estamos hablando de las iglesias en general o de la católica? Te puedo mencionar la iglesia, hablemos de la iglesia católica. Tú puedes decir, bueno, el papa, o tú puedes decir el cardenal tanto. Son autoridad, uno puede decir autoridad. Entonces, los feligreses tendrán que sujetarse a la autoridad. Yo creo que ese concepto ya cambió. A mi juicio, la autoridad ya no viene tanto por la nominativa, por el nombre, sí, por el cargo. Por la autoridad, que tiene. La autoridad. Claro. ¿Por qué la gente considera que tiene más autoridad Felipe Berrío, por ejemplo, que el cardenal? Te pregunto yo. Pero él lo acaba de decir, potestas. ¿Por qué? Porque Felipe Berrío será súper... No, lo menciono, es la gente lo que dice, yo no lo digo yo. Porque es cercano, porque para algunas personas. Para algunas personas. Pero ¿quién dicta las normas por eso? Pero ¿quién dicta la última palabra en el Vaticano? ¿Quién es el potesta? ¿Quién es el que ejerce el poder, la autoridad? Sí. El Papa, po. Es el tipo. ¿Quién es el que tiene la capacidad? Lo tendría perfectamente Felipe Berrío, pero la institucionalidad no te lo permite. Claro, lo que pasa es que también ahí hay que hacer un matiz, que en el fondo tiene que ver para un católico, digamos, hay un juicio de fe que también se hace sobre la figura del Papa, más allá de quien sea la persona que esté en el cargo, que tiene que ver con esto, que lo hablamos en algún minuto en el programa. No, tú eres ahí te refieres que el vicario de Cristo en la tierra. Claro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, más allá que hoy día sea el Papa Francisco y el día de mañana va a ser otra persona, digamos, ¿no? Y más allá incluso de cómo él sea como persona, que uno obviamente espera que esa autoridad vaya a la par del testimonio y vaya a la par también de lo que yo rescato lo que decía Ricardo antes de fijar los límites. El punto está en fijar los límites y recuerdo una anécdota que ocurrió hace 5 o 6 años en Inglaterra, en el gobierno de David Cameron. Hubo una manifestación en Londres, mucho incidente en Inglaterra y recuerdo fue que la afirmación de la persona que es suficientemente adulta para cometer un delito es suficientemente adulta para responder ante la justicia por él. ¿Y todos fueron a la prisión los que fueron sorprendidos? Bueno, ahí no sé lo que pasó, pero en el fondo se paró el tema. Yo no sé si aquí, pensaba yo en ese momento, si aquí un político dijera eso... ¿La ley de responsabilidad penal? Claro, quizás cómo lo hubiesen tratado. ¿Ha habido discusión al respecto? Claro. ¿Tiene criterio el niño de 14 años, 16, que comete un delito? En Inglaterra, claro, yo creo que sí. Inglaterra han sido condenados niños de 10 y 12 años. El criterio es, si se cometen crímenes de adultos, se pagan como adultos. Por cierto, a los 18 o a los 21 años lo que corresponda es vuelto a evaluar. Pero la idea... Contéstame la pregunta. ¿Usted cree que se respetan las autoridades de la Iglesia? No, y tú lo dijiste... Sí. No se respetan. ¿Por qué no se respeta? Si una Tanto que el cardenal no pudo oficiar el Te Deum. Ni se transmitió por televisión, imagínate. Por primera vez no hubo transmisión televisiva. Los medios dijeron, esto no importa. Lo cual, entre paréntesis, a mí me parece una idiotez, porque el Te Deum es una ceremonia republicana que viene junto con el nacimiento de Chile. El punto es, ¿por qué creen que no se respeta la autoridad porque eclesiástica? Yo sé que quiere hablar de ¿Es una autoridad? Claro, pero porque ahí lo estamos diciendo nosotros. Ha cambiado el tipo de validación de la autoridad. Porque la autoridad... ¿Para bien o para mal? Espérame, para poder explicarme para que se entienda bien. Validación de la autoridad. Porque antes, Roma ha sido creo que el único periodo histórico donde la república se respeta y aquí no asumen dictadores. Pero en la historia completa la autoridad la asumía el más poderoso. Temor, de miedo, control de las armas, lo que sea, yo soy la autoridad.
y había que respetar a la autoridad, le temía. Cuando la autoridad hoy día, que es lo que te decía yo, si no dialogamos, si yo no me gano, como dice, a mí me encanta porque todos estos cursos de liderazgo, los magísteres de liderazgo, ¿quién tiene el liderazgo y el líder que se gana la autoridad? Es el que la lleva. Felipe Berrío, un líder. Y te venden unos cursos maravillosos y no entendemos, pero al final lo que te están diciendo es que para ejercer la autoridad tienes que tener una serie de ingredientes, uno de ellos ser líder o coherente, ¿no es cierto? Esto que dices tú. Si voy a predicar, ayudemos a los pobres, no me puedo estar poniendo anillos de este volado. La moral condena el sexo y estar cometiendo pedofilia en los colegios o dentro de las instituciones católicas. Perdón, tú fundamentaste bien la pregunta mía en por qué no se reconoce la autoridad eclesiástica, no se respeta, mejor dicho, básicamente por un tema de testimonio, de coherencia. Sí. Les cambio el campo. ¿Tú crees que se respeta a los políticos como autoridad, a los senadores, a los diputados? No. ¿Y por qué no? Lo dicen las encuestas. ¿Ah? Lo dicen las encuestas, no. Bueno, pero ¿por qué no? Cero coherencia. Ya, bueno, entonces ya estamos hablando de dos tipos de autoridad que se ejercen en el país. ¿Tú crees que se respeta la autoridad del presidente? No. Entonces ya estamos hablando de varios poderes del Estado. ¿Tú crees que se respeta el poder de la Corte Suprema? Claro, pero ahí yo tengo un matiz. Un matiz. En este panel estamos diciendo que no a varios poderes, sí. Entonces el problema también no estará en la propia ciudadanía. Bueno, porque los mete a todos en un mismo saco y no son parte de todo un mismo saco. Y tiene un juicio lapidario, casi como antes de mirar la paja en el ojo ajeno, no ve la viga que tienes en el propio. Pero yo quisiera decir que probablemente en términos teóricos pueda parecer así, pero en términos concretos yo creo que no. O sea, que no es tan así. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué es lo que no es tan así? Que se respeta igual, porque vivimos igual bajo las instituciones, nadie le va a aquí estamos hablando de distintos tipos de autoridades, distintos poderes, y ninguno piensa que la gente lo respeta, digamos. Si le preguntamos a una persona común y corriente en la calle, le decimos, ¿usted respeta a este político, por ejemplo? O a este otro, a lo mejor a uno va a decir sí y a otro no. Entonces, no, pero ahí probablemente si no lo conozco, y ahí es lo que dice Agustín. Bueno, pero si lo conociera. El liderado. Pero si lo conociera. Y respecto a que... pero no es lo que te estoy diciendo, que no lo conozca. Bueno, pero si no lo conoce tampoco no lo puede... ¿Cómo va a respetar? En general los parlamentarios son poco conocidos, lo que nunca deja de conocer el chileno es el nombre del alcalde o la alcaldesa. Ya, pero por eso, que es otra manera del ejercicio de la autoridad y de la política. Digamos. O sea, uno podría decir en el fondo y también a raíz de lo que la pregunta antes tuya, si la autoridad eclesial, por ejemplo, se respeta, no es que la noción de autoridad no se respete, sino es que a quién está asociada la noción de autoridad. Porque probablemente aquel que dice que no respetar autoridad está dispuesto a respetar a otra, si esa otra le gana la confianza en el ejercicio de eso que tiene, que es precisamente la autoridad. Yo creo que no existe una persona que no quiera autoridad en el fondo, sino que es a quien está dispuesto a otorgarle esa confianza o ese reconocimiento como autoridad. Lo que pasa es que ¿a qué límite está dispuesto a sujetarse? María, cuando tú, ya que estamos hablando de autoridades políticas, si tú crees que esa persona no lo hace bien, lo cambias. Por supuesto. El problema es cuando se da una situación. Lo primero es propio de los países más desarrollados, pero en Chile la tragedia que estamos viviendo, que la gente lo generaliza a la institución. Sí. En Estados Unidos pueden estar insatisfechos con todos sus parlamentarios, pero nadie va a decir que la Cámara de Representantes o el Senado no son útiles. Hoy día la gente cree en la inutilidad más absoluta de esto, sobre todo si se le compara con una época donde el político era una persona, una profesión o un oficio prestigioso. O sea, pero sabes distinguir por eso, Ricardo. Es más, en Estados Unidos es más evidente, Donald Trump. Sí. Donald Trump es la persona de Donald Trump, nadie cuestiona la institución de la presidencia. Y probablemente si algo le ocurre a Donald Trump va a ser por culpa de Donald Trump y nadie va a decir estamos decayendo y hay que sacar a los presidentes y nominarlos de otra manera. Absolutamente. Ahora, si volvemos al tema de la familia, ¿quién es la autoridad de la familia? ¿A juicio de ustedes?
¿Quién debiera ser la autoridad? En Chile la autoridad En Chile, ¿no? es la madre, Independiente de porque Chile. la mayoría de una cantidad enorme de hogares, Y más que un análisis, te pregunto a en ti. la cantidad, Te pregunto a ti como persona. yo ¿Quién creo que debiera debiera ser? ser por sus propias características la madre. La madre, no el padre. No, absolutamente. Yo ambos. Yo he pienso, delegado- discrepo de eso. Yo he diría los delegado dos. la parte económica porque las mujeres están mejor organizadas, deciden mejor el asunto. ¿Y tú, Margarita, estás de acuerdo con esa? ¿Te adhieres a esa posición? Es que tengo dos, tengo una que dice la madre y otra que dice los dos, yo creo que los dos. ¿Los dos? O sea, es que esto que me está diciendo Ricardo me quiero tirar el pelo, porque esto de que, entonces son más ordenadas, leemos en ellas, y tú no te puedes ordenar, no puedes aprender, tú, no sé, pues no te puedes controlar en los gastos. No. De eso no estamos hablando. De lo que estoy hablando es de lo siguiente. Si tú ves una enorme cantidad de hogares chilenos, ¿qué tienes tú? Tú tienes una madre sola que trabaja y que mantiene a sus hijos. Entonces, el hogar... Ya, pero sácame un poco a las familias disfuncionales. Yo estoy hablando de familias... Pero si no es una familia disfuncional, es una familia típica chilena. Bueno, no una familia típica chilena. No, es funcional, No, pero no, con un no, señor, un sí. pelotudo que se mandó a cambiar y Sí, que no eso cumple. sí, Ya, eso sí, ok, pero no la es una madre familia, a perra. pero no digamos digamos. que todas las familias son así. No. Ya, pero en una no casa la típica donde familia hay chilena. un hombre y una mujer, como padres, digamos, yo como papá quiero tener autoridad sobre mis hijos. Sí, el problema es cómo En lo el ejerce. fondo yo quiero Pero la pregunta que hace, en definitiva, ¿quién toma la última decisión? Lo primero que tiene que acordar un matrimonio, creo yo, es nunca darle dos instrucciones distintas a un hijo, ponerse de acuerdo, ellos pelear. Pero creo que el hogar funciona mejor cuando la última decisión está en manos de la madre y no del padre, independientemente de quién sea el proveedor económico. Es que depende de qué decisiones se tomen, pero en un matrimonio donde hay hijos, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo como papá creo que es quiero relativo ejercer eso, mi autoridad, digamos. Bueno, aquí lo que estamos hablando es de es que posiciones imagínate por lo personales, siguiente, no estamos generalizando. hay cosas que tienen que ver con habilidad. Imagínate que la habilidad de la administración económica sea súper fuerte en él, en ella no mucho. ¿Ah? Ya. Entonces aquí la decisión económica la va a tomar la señora. Me queda el desastre que quedaría. O sea, en cambio, al revés, te puedo decir que ella sí tiene bondades que el otro no tiene. Tú me Entonces, preguntaste por mi opinión, en mi opinión. Tu opinión, sí, tu opinión. Y basada en mi experiencia. O sea, no podemos generalizar más o sea, allá. en tu casa gobierna tu señora. Digamos. Absolutamente. 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 La billetera también. Mamón reconocido. La billetera también, ¿o con no? Mi madre igual. Las finanzas también. Todas las propiedades están en Sí, que nombre le de mi delega, señora. sí, porque ella es la más Y eso lo tengo metido desde mi mamá, se ha trasladado a mi hija y a mi esposa. ¿Qué te parece a ti, Margarita, eso? Y sí, y asumido sin No, ningún terrible, problema. terrible. Pero Terrible. yo fíjate que una de las cosas y aquí es un desafío, porque al final esto se extrapola todo el tema de la autoridad, es el diálogo. Porque una pareja, y yo quisiera, no sé si hay estudios estadísticos, me encantaría, creo que algún día, digamos, en algún minuto lo tendrán que estudiar, porque creo que después de que nacen los hijos, el matrimonio se complica una nueva etapa y creo que muchas Así veces es. puede que termine en separación y Así divorcio. es. O sea, éramos tan felices cuando éramos tú y yo, ¿te acuerdas que viajábamos a París? Y ahora con los niños no nos podemos decidir en qué colegio y por qué lo castigaste, por qué no sé qué. Y no llegamos a Talca. ¿Eh? Claro, entonces, claro. Entonces, ¿cómo organizamos este diálogo amoroso? Decir, yo tengo ciertas bondades, tú tienes otras, yo te delego esta. No es que yo no quiero tomar esa responsabilidad, quisiera compartirla contigo, y en fin, y se vuelve un trabajo tedioso de diálogo. Y el diálogo exige respeto, el no decir, y también honestidad. No creo que seas una buena administradora de bienes, no sé. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si yo imagínate, tocas sensibilidades personales, pero ese diálogo es a prueba de todo, porque vamos a buscar un crío y tenemos que estar completamente de acuerdo, Sí. porque esto de no dar las instrucciones por no es eso. una norma que uno cuelga en la pared, te sale espontánea. Pero Y el niño es manipulado. Pero Los volvemos. ¿Qué niños pasa son si la manipulados. pareja, no hablemos de esposo y esposa, hablemos de la pareja? Esa pareja que tomó la responsabilidad de procrear un hijo que no pidió nada. Ya. Tiene una responsabilidad de por vida con ese crío, ¿no es verdad? Así O cría. Entonces, el asunto está, si no se ponen de acuerdo, ¿quién toma la última decisión? Rodrigo. Es Pues que le hemos la tomado última los dos, decisión tiene que ser un acuerdo entre los padres, digamos. Pero si no hay ese acuerdo, si eso es lo que preguntó, y yo dije lo que a mí me parece que funciona mejor, o me ha funcionado mejor. Bueno, no tendría esa respuesta, pero, o sea, tendría una respuesta por el otro lado, diría, en ningún caso los hijos. O sea, tú tendrías una respuesta políticamente correcta, estás No, igual que los te diría en millennials. ningún caso los hijos, porque los que tienen Por que supuesto tomar que la no. decisión Por supuesto que no. cuando los hijos... O sea, las cosas ocurren en la Mira, vida. yo creo que es saludable lo siguiente. Yo creo que siempre una pareja va a poder llegar a un consenso en algunas materias en que ella tiene mayores habilidades
y él no las tiene tantas, y en esas materias, Y es capaz de obviamente, aceptar que no las tiene, po. y aceptarla que es así, y los hijos se sujetarán porque es la que en ese sentido tiene mayor habilidad en esa área. Por otro lado, la mujer entenderá, yo no tengo las habilidades que tiene mi esposo, por algo somos un complemento, y en estas habilidades los hijos tendrán que sujetarse, digamos, a las instrucciones del padre. Yo creo que eso se puede llegar perfectamente. No, pero si tú- Espérate, ahora supongamos que que hay una diferencia mínima aquí, que hay algo que no hay consenso, eso es lo que tú dices, no hay consenso entre el papá Así y la mamá. entendí yo tu pregunta. ¿Quién, Sí, quién tomaba la última aún creo que existiendo el amor, existiendo la convivencia sana, entre ellos pueden decir, mira, si no llegamos a un consenso, quien va a tomar la decisión Sí, en va a este ser caso tal eres tú y la de próxima persona. serás tú. Entonces creo que se puede llegar Esa perfectamente. discusión nunca deben tenerla delante los hijos. No, claro. por Eso supuesto. es qué, lo perdón? primero que tengo claro. Porque obviamente Nunca, no te entendí, nunca se puede qué. nunca debe, los padres creo yo, mientras más pequeños y con mayor razón mientras más pequeño es el hijo, deben tener esta discusión cuando tienen posiciones contrapuestas delante del hijo porque lo confunden. Entonces, cualquier discrepancia deben tenerla privadamente y después llegar con una posición. Donde no te puedes confundir es que si quieres comprar un Chevrolet, el líder lejos es Inalco. Ahí en inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos Chevrolet, condiciones de financiamiento espectaculares, ofertas los fines de semana. Aproveche ahora, año 2018 estamos, pero ya están los vehículos 2019. Inalco, líder en General Motors. Margarita. ¿Qué querías? Quería complementar lo que estaba diciendo. Te quiero tocar otro tema, a propósito del tema de la autoridad. Vámonos a un tipo de autoridad que tiene que ver con la convivencia civil, ciudadana. A mí me llamó mucho la atención esto, me tocó vivirlo hace como unos 2 o 3 meses atrás. ¿Tú enseñas en la Universidad de los Andes? Sí. Ya. Me tocó ir para allá por un tema de una graduación, de un posgrado de unos amigos. En la Universidad de los Andes hay mucha gente becada y que vive en comunas vulnerables, Así es. incluso con familias súper complicadas. Así es. Hay de todo, Sí, muy bien. pero me llamó la atención que todos los espacios públicos no había ningún grafiti en la Universidad de los Andes. Entré a los baños, y fui a varios baños, por saber si era casualidad que era ese baño, una limpieza impresionante. No había en los jardines, no había ningún papel tirado. Uno podría decir, no, pero es que es el sector oriente, pero es que el sector oriente, ahí no solamente hay gente del sector oriente en esa universidad, hay mucha gente que viene de distintas comunas. yo vulnerables de tengo Santiago. alumnos también ¿Por qué no de- pasa eso en otras universidades? Porque están más allá de Plaza Italia hacia abajo y que tú te encuentras con otra realidad. Entonces, uno dice, bueno, aquí hay un tipo de autoridad que tiene que ver con velar con ese cuidado y en otros, me parece que en la forma como se ejerce, en otros lugares, ese tipo de cosas que uno podrá decir, pero que no es tan importante, es importante. Si el lugar donde tú estudias, donde pasas 8 horas en el día. Sí. Entonces, ¿qué opinan de ese tema? O sea, por lógica tendría que explicarnos cuál es la magia de este, o Pero sea, el es que truco de no esta magia. es el único lugar. No sé si es magia. No, yo No diría sé no cuál es es magia, magia. yo no sé cuál es me imagino Pero que no es un invento lo que yo digo. no, por no, es supuesto. verdad. O sea, lo que me imagino que, digamos, cuando uno llega a un cierto entorno donde fueres, haz lo que vieres, digamos. Yo creo que hay algo de eso que produce esto, sí. Las cosas están así, mantengámoslas así. Pareciera que, tú hablabas de los rayas, los grafitis, digamos, pareciera que en un lugar donde está lleno de graffiti, un graffiti más, un graffiti menos, no hace una diferencia, digamos. Pareciera que allí donde no hay un graffiti, hacerlo puede hacer una diferencia. Me imagino. Yo nomás lo que puedo decir, porque no sé cómo se hace eso para que eso funcione, digamos, ¿no? No, Así, lo digo, sí. por ejemplo, el que rompa paga, la famosa alcalde Alessandri. O sea, llega un parece muy bien. momento en que algo hay que hacer. O sea, no Claro, puede por ser que supuesto. una universidad eso esté impecable y que haya todo tipo de personas que vienen de distintas comunas y en otros lugares da lo mismo. O sea, da lo mismo si tú rayáis o no rayáis. O sea, me imagino que también hay un tipo ahí de ejercicio de autoridad mal ejercido, no O sé. sea, po. no, de Hay orden. una idea del De orden, trabajo bien ¿no? hecho, quizás. y Pero una alguien idea ejerce ese orden, del- pues, Margarita, ¿no? Ah, Sí, hay mira. gente dedicada a ese orden. Es otra autoridad, espera un segundo, Ricardo. Sí, disculpa. El tema de autoridad, pues te digo, la variante de autoridad es alta. La autoridad probablemente, yo creo que en el caso de ellos es que yo estoy becada, esta universidad me está haciendo un tremendo favor, hay mucho de psicología detrás, porque la gente que está en condiciones precarias tiene aspiraciones en la vida.
Tú puedes ser autoridad de alguien tratando de satisfacerle sus aspiraciones. Cuando ves un lugar limpio y dices qué lindo los árboles, muy distinto de donde yo vivo aquí, o sea, allá, perdón, aquí esto es lo que quiero ser. Aquí en este tipo de ambiente quiero criar mis hijos, aquí me gusta cómo me tratan, me pagan mi carrera, ¿por qué voy a hacerle daño? Porque a lo mejor no me gustó la carrera de Derecho, o sea, no sé, pues de filosofía del Derecho. Pero reconóceme que los que administran ese lugar hacen algo para que se produzca ese efecto. Claro, pues pero ¿por qué en otras universidades no ocurre lo mismo? ¿Por qué en otros colegios no ocurre lo mismo? Creo que hay un guardia parado al lado y recoge el papel, oiga, no te chicle, no, es de cultura, pero por ejemplo en la Chile, que me pasa que lo he visto, o sea, yo estudié en la Chile, pasamos en huelga, no estudies ahí, porque no, hay otro tipo de visión, porque esto de la masa crítica ya te viene de la educación, o sea, tú aprendes a cuestionar el sistema, y las cosas, el establishment, y las cosas no son así. Hasta yo me volví una rebelde, yo era una sumisa de mi vida, digamos. Y a rayar las paredes, digamos. No, pero de decir, o sea, de decir cómo me viene a cuestionar a mí, o me viene a limitar mis posibilidades, una persona, yo tengo serios cuestionamientos del sistema, cómo lo expreso es distinto. Y veo que también hay mucha rabia y tú te das cuenta, claro, ese tipo de autoridad que exige ese contexto donde hay rabia, donde hay rebeldía, donde hay... Tú aprendes a cuestionar el sistema, claro, hay que controlarla con un guardia en cada esquina. No bote el papel. Rayó la pared, píntela. Si no, fuera, se expulsó. Mira, en ese pequeño mundo universitario. Es que hay otra cosa que se relaciona con la autoridad que para mí es importante, ya que lo llevaste a este punto. Lo otro que para mí, lo primero para mí lo importante es la fijación de límites. Aquí depende de la autoridad la fijación de las reglas del juego. Y lo que están comentando de esta universidad, uno ve que esa autoridad en muchas universidades y sobre todo en muchos rectores hay una especie de abandono moral de sus responsabilidades que las tienen. Tú tienes también otra situación. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces que es parte del ejercicio de la autoridad mal hecho? Mal hecho, pésimamente mal hecho. O sea, lo tercero, porque los estímulos están mal orientados. Lo otro que hay es que lo que llamábamos aquí tolerancia cero, en cuanto a la delincuencia, se llamaba la teoría de la ventana rota, que tiene algo que ver con esto. ¿Qué significaba eso? Que si en un lugar se permitía que la ventana de un auto quedara abierta, lo más probable es que alguien iba a meter la mano. Entonces, las conductas sociales comenzaban por preocuparse de las cosas que parecían relativamente menores antes que fueran creciendo. Ese efecto de la Universidad de los Andes también se daba en el viejo metro. Cuando el metro era pequeño y con poca gente, tú veías que la gente estaba orgullosa de mantenerlo limpio. Ahora el metro obviamente está mejor que la micro del Transantiago, pero cuando ya se perdió esa limpieza absoluta, comenzaron problemas que ahora, ya no existen. Le va a parecer bruto lo que lo voy a decir, pero es mi convicción. ¿Qué opinan de esto? Hay un dicho que dice, cuando no hay sanción, la maldad se desata. Yo creo que cuando la gente no siente que rayar algo, romper algo, no tiene ninguna sanción, o mínima sanción, los tribunales también están llenos de causas más importantes que esa, no tiene costo eso. Y al no tener costo, o sea, da lo mismo lo que haga o lo que no haga. Sí, sí. Entonces hay un efecto también ahí. Me parece a mí que también ahí hay un tipo de autoridad que es la autoridad del poder judicial. O sea, bueno, entonces depende del proceso. Cuando tú hablas de sanción, Agustín, porque hacerse responsable de los actos porque tienen consecuencias. La consecuencia puede ser sanción, ¿no es cierto? La pero cuando no la hay... Por eso te digo, Mira, pero un segundo. sí. Porque cuando me tocó ver el tema periodístico en algún minuto de la ley de los encapuchados, que era totalmente razonable. Y ya viste el costo que fue para Hinspeter. O sea, era cómo iban a castigar a estos muchachos por andar con el rostro. Entonces, claro, si yo ando en pasamontaña en la bicicleta, como lo hace todo el mundo anda en pasamontaña de estas discusiones que tú dices insólito, pero también había un trasfondo detrás, porque se excusaban, decía Carabineros abusa. Entonces, tuve esta cosa como, ¿a quién le creo, Dios mío? Porque claro, que llega el carabinero que empieza a abusar, que tú les ves las grabaciones, el ciudadano tiene que grabar con su... Pero Margarita, si hay cosas que uno no se debe confundir. Si uno mira, por ejemplo, los países en que han tenido que erradicar cierto tipo de violencia, te voy a colocar una, de hace 15 años atrás, en los estadios, en Inglaterra, los hooligans,
destrozaban las cuestiones. Entonces, hasta que finalmente tuvieron que colocar una ley de hierro y con ejercicio, yo diría, bastante fuerte por parte de la policía. Se eliminó el tema. Porque Hoy día no los existe. hooligans Hoy día tú vas a un responsables de los estadio, destrozos, me ha tocado ir a un estadio, entre paréntesis, del Chelsea, maravilloso, va a estar en Manchester también. Por Es eso te casi digo. como el teatro. Entonces, pero hubo que aplicar mano férrea. O sea, pero era eso un de la mano problema. férrea, hoy día como que nosotros Se le da un temor como que nos a la genera fuerza como Porque legítima. parece, y ahí está el error quizás conceptual, parece que lo férreo es injusto y arbitrario per se. Puede serlo a veces, por supuesto, pero muchas veces no. Si el mismo caso que tú ponías, digamos, si yo como profesor universitario no adopto ninguna sanción si veo a un alumno copiar, evidentemente que ese alumno va a seguir teniendo motivaciones para copiar, digamos. Pero si uno lo sanciona, Mira, se es va a un pensar ejercicio- de mejor manera si copia Lógico. o no copia. Es un digamos. ejercicio legítimo, Está claro. un ejercicio legítimo de la autoridad De la y evidencia. y ciertas reglas del juego. Porque ustedes mencionaban en este caso de la Universidad de los Andes a los becados, pero hay mucha gente que viene de hogares acomodados donde no están acostumbrados a hacer absolutamente nada. Y esa gente podría actuar en forma de tirar los papeles por todas partes y no lo hace. Mira, yo creo que somos muy light en el ejercicio de la autoridad. Esa es mi opinión personal. En el último clásico de la Universidad de Chile con Colo-Colo, Sí, te doy el razón, árbitro te doy que razón, tenía la te doy. facultad para suspender el partido no lo hace. Es una vergüenza. Las autoridades que están ahí no lo hacen. Y finalmente sanción por parte de la NFP, Gracias, 2 pero- partidos. Agustín, pero Entonces tú es muy tienes- light el tema. Pero es que, Entonces todo es así. mira, para simplificar, bueno, la relación humana son un poco más complejas, pero yo puedo escuchar, o sea, los grafitis están porque hay alguien que dice, es que el derecho de expresión, chuta, los cabros, derecho de expresión, etcétera. Y escuchas al tipo que tiene que tomar las medidas, escucha esto y de repente lo encuentra razonable. Los hooligans, acuérdate que la discusión valórica en ese minuto, ¿cómo vas a impedir que el público lo vas a contener con una reja? Entonces era impensable en ese minuto que el público no pudiera acceder a sus ídolos en una reja. Todos los estadios eran rejados porque obviamente por un criterio de seguridad. El presidente cuando ve también desorden y también toma en cuenta, es que las redes sociales, o sea, está bien. La reja en los estadios en Inglaterra hoy día no existe. No existen, por Porque eso. esto es la cultura. Porque Entonces, no, un tema porque cultural. existe la Es que autoridad. cuando estaban los bullying tuvieron que aplicar No rajaron. mano Y dura. con rejas Y lo mataron, enrejaron, y aquí también hubo murieron problemas. 200 y tanto la última vez aplastados Sí, con pues. sus rejas. Sí, pero hoy día no existe eso. claro. Porque Pero hoy día creaste no- la cultura, por eso te digo, pero el porque minuto la de ley autoridad- funciona, la ley Pero mira, funciona. mira, Sí, mira, Existe un mira cambio, esos perdóname, países. Ricardo, un segundo. Cambias la cultura no se cambia de un día para otro y muchas de las prohibiciones que vemos mal, pero ¿cómo nos van a prohibir esto? Porque señor, le estamos pidiendo en buena manera y usted no lo hace. Se acabó, se hace la ley, cuando usted aprenda y las generaciones venidas aprendan, se saca la prohibición. Es lo que te digo, entonces yo puedo escuchar la libertad de expresión, perfecto, pero la libertad de expresión llega hasta aquí. Y el que toma la decisión es el que tiene que Mira, justamente la quizá- capacidad de mencionó- ejercer la autoridad. quizás nos Sin falta lo miedo que- a que te pelen, a que te saquen Ya, memes. pero Quizá- ¿y hoy día en qué punto estamos nosotros? ¿Demasiada libertad de expresión o Estamos- autoridad bien estamos- ejercida? est- Autoridad bien estamos- ejercida. Estamos Somos los debilitados peores. porque nos falta quizás lo que Víctor Frank decía, que en Nueva York existe la estatua de la libertad. Hay que poner en el otro extremo de Estados Unidos la estatua de la responsabilidad. Esa estatua no existe. No, mentalmente, digamos nosotros. Entonces, mi libertad es relativa, no es absoluta. Y claro, todo el tema es si me doy permiso o no para sobrepasar los límites. Mira. Los límites, el otro es el límite. Levinas decía en filosofía, decía, el otro es tu límite. O sea, yo puedo rayar una muralla, pero no puedo rayar la muralla que no es mi Pero casa. no solo por ejemplo. filosofía, Por en ejemplo. derecho, tus derechos terminan donde comienzan los del otro. Por supuesto. Mire lo que ocurre en los países desarrollados. No solo Estados Unidos, que es el ejemplo que presentan como abuso de la policía. Mira, en Rusia lo que pasó con los que en cualquier ¿Qué pasó país con quién? escandinavo, con todos estos países que queremos compararnos, nadie le discute a un policía. A mí siempre me impresionó cuando estuvo la sub-17 acá, los muchachos de la sub-17, los niños, cuando iban camino después de haber obtenido el tercer lugar, se encacharon con la policía. ¿Qué hizo la policía? Sin ningún complejo le aplicó electricidad, con las pistolas eléctricas. Aquí fue un escándalo que iban a recurrir a la FIFA, a los tribunales y no pasó absolutamente nada. La policía cuando da una instrucción se la respeta. Uno podrá gustarle o no, pero ahí tú tienes un ejercicio legítimo de la autoridad y de la fuerza. Entonces, en ese tipo de cosas nosotros hemos retrocedido mucho.
Nos falta Es más un súper buen madura. ejemplo el que da Ricardo, ¿ah? Porque en el fondo es, yo sé que tengo que decir que no, o sea, por ejemplo, no, personalmente, o sea, yo sé que tengo que decir que no y puedo parecer mano férrea, pero si yo soy coherente, no tengo nada que esconder, no tengo a nadie que satisfacer, ni a nadie que responderle, sino que cumplir mi obligación, no es no. Ahora, el político es que si digo esto que no, que me van a quitar la inversión, que se van a picar, que no sé qué, que en el Parlamento no me van a llevar la ley, y empiezan estas divagaciones. Carabineros también aplica lo que aplica y siempre ha sido bien evaluado. Pero es que ahora si yo me opongo, puede que los escándalos de corrupción, estas dudas, señores, usted es uno. Y si usted no tiene nada que temer, y esa autoridad per se, porque tiene el respeto, porque tiene, ¿cómo decirlo? Yo soy la autoridad. Diga, no. Sí, pero ahí hay un sector de la ciudadanía que dice los derechos humanos, Sí. la libertad de expresión, la violencia mal ejercida, todas esas frases, ¿ah? Estamos llenos de esas frases, ¿ah? Y lo cual hace que finalmente estemos en un statu quo. Lo investigo. Su denuncia formal de abuso policial, lo investigo y que se sepa. ¿Te das cuenta que Inspector vio eso? O sea, no, Pero todo va a ser abuso, todo va a ser no sé. abuso de violencia mal ejercida. En el fondo, cuando tú tenés, no sé, en un estadio, no sé, 200.000 hinchas descontrolados tirando bengalas, tirando piedras. Sí, es que hay abusos de autoridad. Yo no sé si un carabinero, por pasamos favor, de la déjense tirar semicalma piedras. al caos, Por favor, déjense tirar Lo que piedras. pasa- Yo creo que lo que pasa es que no va a hay una- funcionar lo así que la pasa es que cosa. hay un ¿ah? abuso por comisión y otro por omisión. En el fondo, una autoridad que también se niega a ejercer sus responsabilidades no sirve para la función en la que está. Mira, ahí- Por eso, porque en el digamos. contexto, Agustín, desde la semicalma, entonces, si hay saqueo después de un terremoto y no me alcanzan los carabineros, saco militares a la calle. Mira, ahí Es que los militares abusan. Pero si hay saqueos, o sea, el contexto es distinto. Ahora no voy a sacar militares para llevar al estadio en un partido. O sea, es saber medirse, es saber aplicar la autoridad también. Es ¿sabes lo que pasa? criterio. Es que se desnaturaliza el propio concepto de los derechos humanos. Yo me considero que si en algo trato de conducir mi vida, es alrededor de los derechos humanos. Pero se desnaturaliza cuando un palo de un carabinero se transforma en una violación de los derechos humanos. Porque normaliza, hace olvidarnos de las cosas terribles que ocurrieron y que siguen ocurriendo en muchos lugares del mundo. Entonces, cuando tú comparas y colocas en el mismo paquete violaciones graves a los cuerpos, a las desapariciones de las personas, con un palo mal dado, Algunos realmente lo que estás haciendo, los primeros que deben algunos lo ven reclamar así. son las víctimas de derechos humanos y no apoyar a los que les dicen Ok, eso. pero algunos lo ven así. Po. ¿Sabes lo que pasa? Más de algunos lo ven así. Tú a la pasada dijiste la clave en un país, en cualquier sistema democrático. Tú te preguntaste qué pasa con la gente, si hay un tema de responsabilidad de la gente. Y evidentemente lo hay, porque la gente reclama contra sus representantes, pero son los votantes los que los ponen allí. Y pocos se preocupan de averiguar por quién están votando. No los conocen cuando les Tú preguntan estás en con las esa encuestas. famosa frase, cada país tiene el presidente que se El gobernante, merece, claro, los que se senadores que se Ni merecen, siquiera eso, el porque- diputado que se merece. porque Pero el gran poder que tiene el que vota es el momento que vota. Bueno, y sí. no ejerce ese poder adecuadamente. si tú quieres arrendar un auto, Margarita, mejor te recomiendo que vayas al mejor Rentacar. En Dunamis Rentacar encontrará una gama de vehículos automáticos, mecánicos, sucursales en Concepción, en Viña del Mar, en Santiago. Haga sus reservas online en dunamis.cl y ahí encontrará precios espectaculares. Dunamis Rentacar, junto a usted como el mejor compañero de viaje. Están mirándome aquí como en cara de que quién es la autoridad, digamos. Usted ¿ah? manda. Claramente. Aquí eres tú, aquí está eres la claro. autoridad. Siempre pienso en ser empático con la gente que nos ve en este programa y me acuerdo de que hablaban de la ley del coscorrón, que no había que pegarle a los niños y que hay que hablarle a los niños, el diálogo. Uno se acuerda cuando a uno le dan, no sé, un palmazo en el trasero, ni hablar en el campo como era, a ti te dan con una fusta, te dan a ti, Ricardo. Sí. ¿Ah? Entonces, Nunca me hoy regañaron. día eso es violencia pura Sí. y bueno, ¿qué opinan de ese tema? ¿Qué opinan de ese tema? Porque cómo ejercer una disciplina normativa que no dañe a un hijo y tampoco cómo ejercer
una autoridad mal hecha, permisiva, que también va a terminar en otro extremo. Yo creo que la Ni autoridad, abusiva, ¿dónde ni- está el autoridad punto? se ni puede abusiva ejercer. ni permisiva. Sí, La autoridad se puede ejercer. Díganme, denme unos tips, dice la Mira, gente, la persona que nos está viendo mirando yo aquí creo en que la casa. autoridad se puede ejercer sin pegarle a un ser indefenso como es un niño. Yo descarto totalmente la violencia hacia un hijo. Claro, o un niño. hay maneras eso- de evitar Hay que dejarla fuera. evidentemente Hay que dejarla fuera. el golpe al niño. Yo por lo menos pienso eso. Pero lo que no implica ser permisivo, sino que implica buscar estrategias, no sé, inteligentes, otro tipo de sanciones que para el niño tenga un costo. Y que le duelen más como y que- quitarle el celular. Claro, que le duelen, digamos, que lo disciplinen, pero tiene que entender que en la casa hay una autoridad y que él tiene que finalmente acatar, digamos. O sea, no puede entender, un niño no puede educarse, creo yo, con la idea de que él puede hacer lo que quiera en su casa. No vivimos la ley de la selva, nosotros vivimos en comunidad. Y eso supone que, no sé, pues uno se puede aquí sentar en cualquier silla, pero no en la silla donde está otro sentado, digamos. Sí. ¿no? En fin, siempre hay un límite, digamos. El otro es el límite. Los Entonces, invitados no se pueden sentar en la del conductor. Tampoco. ¿no? Oye, pero denle un tips a la gente que está mirando en casa, ¿sí? Porque O sea, mi hijo me las gana todas. Quiere meter las manos en el enchufe, quiere meter las manos, no O sé, sea, en el un plato, quiere agarrar la entonces, un tip sería simplemente atreverse a decir no. No. Atreverse a prohibir. Mira, el segundo que yo Eso creo que es muy es básico, bueno. yo cambiaría el tema de No, responsabilidad. sí, no, sí, no. Yo sí. cambiaría- ¿Qué haces con el niño? Yo cambiaría la responsabilidad por el deber. O sea, si existe mucha noción de los derechos, la autoridad, los padres deben convencer a los niños que todo derecho tiene un correlato en un deber y hacerlo Y exigible. el niño lo entiende eso con la ley de la reciprocidad. En el fondo, Absolutamente. una cierta conducta mala tiene una sanción, Pero ciertas conductas buenas pueden reconózcame, tener pero un cierto... parece que hay una época que ustedes no conocen, que es la época de la adolescencia, digamos. O sea, que uno por más que quiera meterle diálogo, conversación, no hay caso. Entonces voy a hechos que son de la realidad doméstica del día a día en muchas casas, o sea, que me están hablando. O sea, ¿cómo ahí puedo tratar Es un tema de psicología, o sea, es un tema de inteligencia y no inteligencia de IQ, ¿cómo se dice? De coeficiente intelectual, no, es un tema de que cada uno conoce a su hijo y el punto débil, y el costo es un costo. O sea, yo he visto padres que te quito el celular, mamá, ya, pero ahora lo vas pésimo. La madre, sobre todo, que es la que se siente muy dolida, porque ¿por qué me haces esto? Esa actitud histérica, el niño no le influye, es como de niño a niño. Es desde mi frialdad, te estoy diciendo que no me vas a hacer esto. Yo soy la madre, guardo la distancia, la simetría. Claro, Entonces, advertirle las consecuencias que tiene una conducta. Más que pelear con él, es como advertirle las consecuencias. Perfecto, si tú haces y así, esto, no, y hacerla, si pero tú- cuando El te digo, primer cuando error es está el pelear plumón con ahí, él. Tú cuando no digo- puedes descender al nivel de Por eso él. te digo, cuando está el plumón ahí, yo estás así, no, y tú me dices, no, sí, y te rayó la pared. Es un niño que te está desafiando, detrás de que, es que limpiar la pared, etcétera, no sé, volver a pintarla. Hay un niño que te está desafiando. ¿Cómo vas a reaccionar ante tu hijo, que lo conoces mejor que nadie, para que ese tipo sepa de una mirada y sin que le quede trauma? Es que mi madre me dejaba de hablar durante meses, entonces yo quedaba traumado y por eso es que hoy día tengo depresión. No, es cómo le haces entender a ese ser humano que es tuyo que conmigo no. Conmigo no, este es el límite. Ese es mi tipo, o sea, nadie conoce mejor que a su Bueno, hijo que de su propio hecho, hijo. Y hay unos que les el- duele más el celular y otros no, otros les duele que les quite el agua, no sé. De hecho, educar significa conducir. Educar significa conducir a otro, pues, digamos, guiar a otro hacia, para... Yo he visto gente que castigaba a un hijo y castigaba al otro para que no se sintiera la desigualdad, o sea, como hacía tantas travesuras digamos, entonces el otro también tenía que estar, se quedan los dos encerrados. ¿Por qué? Qué difícil El situación. último tip que diría yo es no tener complejos. no tener complejo. Complejos, sí. Hay muchos padres que tienen Complejo de mandar, digamos. No tener complejo de mandar, de ejercer la autoridad. Bueno. Don Ricardo Israel, Margarita Hanke, Muchas gracias. Rodrigo, gracias por estar nuevamente en Conciencia de Valores. Siga Gracias. debatiendo a través de las redes Muchas sociales. gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao.